Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. La estética como consecuencia de la salud. ¿Qué se hizo Lindsay Lohan? ¿Qué hay de malo o bueno en los bioestimuladores, rellenos, ácido hialurónico, botox y otros tratamientos que están muy de moda? ¿Cuáles son los riesgos de una cirugía? Contestado por uno de los doctores que hace el procedimiento de facelift que se están haciendo las famosas en Hollywood. Esto no es una recomendación, pero es información que tú me pediste y por eso encontramos a la persona que mejor nos puede responder. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Pues parecería que la sustancia es real. Si viste la película, probablemente sabes de qué estoy hablando. Esta sustancia que se inyectaba a Demi Moore para retroceder el tiempo, muchos años. Y es que hace unos meses apareció Lindsay Lohan y las teorías de conspiración empezaron, porque de verdad el cambio era increíble. No se veía rellenada como vemos algunas actrices o actores o famosos que dices, ¿qué se hicieron? Se ven peor. Hasta ese momento yo creía que teníamos dos opciones: o vernos viejos cuando pasaba el tiempo, o vernos raros como algunos habían decidido. Sin embargo, Lindsay Lohan nos probó que había otra manera. Y después llegó Anne Hathaway, que también se le vio un cambio extraordinario. Estas dos famosas tenían algo en común: se peinaban de cola de caballo. Y algunos están sospechando que tal vez es porque tienen un procedimiento especial del que hoy tal vez podremos aprender. Y por último llegó Kris Jenner, la mamá de todas las Kardashians. Y esto sí es una locura, porque se ve absolutamente rejuvenecida. Y yo sé que este es un podcast de salud en donde principalmente nos enfocamos en ejercicio, nutrición y esa línea. Sin embargo, cuando saqué un reel de Lindsay Lohan, fue lo más viral que hicimos en el año. Y empecé a recibir muchísimos mensajes diciéndome que por favor investigáramos, que entrevistáramos expertos. Y entonces, en una búsqueda exhaustiva, me topé con uno de los poquísimos doctores que realiza el procedimiento que pensamos que estas famosas se hicieron. ¿Quieres saber más? Hoy lo descubriremos. Nada más te voy a adelantar algo. No es el famoso Sculptra. Vámonos. Para hablar con nosotros de este tema, está con nosotros el doctor Erik Hansson. El doctor Erik Hansson Viana es egresado de la Facultad de Medicina con título de cirujano general por la Universidad Autónoma de Baja California y cirugía plástica por la UNAM. Hizo una alta especialidad de microcirugía y cirugía reconstructiva en Bélgica y cuenta con estancias de entrenamiento en Texas, Filadelfia, Israel y Corea del Sur. Tiene más de 25 publicaciones científicas en revistas internacionales y es uno de los poquísimos especialistas que hace la cirugía endoscópica facial aquí en nuestro país, México. Es un verdadero placer el platicar contigo, doctor, porque aparte ese es un tema del cual tengo muchas dudas. Bienvenido. Mucho gusto, Denise. Venga, pues vámonos con las preguntas, ¿no? Vamos. Ya, este es un podcast así, un episodio súper puntual. ¿Qué crees tú, después de haberlo visto, que se hizo Lindsay Lohan? Ok, pues mira, primero que nada, obviamente cada quien dice que se hizo lo que normalmente ellos hacen, ¿no? Si yo vendo pomada de la campana, voy a decir que se aplicó pomada de la campana y por eso quedó preciosa. Pero siendo un poquito críticos en cuestión de las elecciones que ella ha hecho, tanto en el pasado como en el presente, son dos cosas. Uno, es un cambio de modo de vida, donde dejó probablemente las fiestas, abuso de sustancias, sueño, dieta, ejercicio, entre otras cosas, ¿no? Ahora, lo que no hizo ella y que le hicieron, pues bueno, yo algo que veo mucho en mi consulta y otros cirujanos plásticos que también lo platican es de que una paciente que ya tiene algún problema de sobrerellenado, que era claramente algo que tenía Lindsay Lohan, si vemos en sus fotos previas, que ya tenía unos pómulos demasiado grandes, toscos, se veía ya sobrerellenada. Normalmente este tipo de pacientes se tienen que someter a varios procedimientos o, bueno, varias infiltraciones de enzimas para destruir ese ácido hialurónico. No es algo tan sencillo. Y normalmente ese mismo tipo de personas que pasan por este proceso de quitarse todos esos rellenos que se había puesto en los últimos años,
por lo general, y esto aplica para todas las personas, no buscan inyectarse otra cosa, ¿no? O sea, lo que buscan es prácticamente ya hacer un procedimiento, algo definitivo, algo que no los lleve por el mismo camino, porque obviamente como hoy los bioestimuladores están de moda y todo el mundo habla bien de ellos, hace 10 años cuando empezó Lindsay Lohan a aplicarse rellenos, pues también el ácido hialurónico era lo nuevo, era muy bondadoso, no tenía ningún problema, etcétera, etcétera. Entonces, si tú hablas con cualquier paciente que ya pasó de esto y acude para retirarse rellenos, jamás está en su pensamiento volverse a inyectar algo más para darle volumen. Ya busca normalmente un tipo de cirugía, ¿no? A ver, entonces, querido Doc, vamos a recapitular para que vayamos entendiendo la audiencia y yo. Por supuesto, no puedes asegurar qué procedimiento se ha hecho, pero tienes un ojo clínico experto, ¿no? Que de alguna manera te puede dar una idea. Y para ir resumiendo, en algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es que Lindsay Lohan tuvo un cambio de hábitos, lleva más de 5 años en sobriedad de sustancias y de alcohol, y entonces dice que cuida su ciclo del sueño. Por supuesto, esto tiene un impacto en su salud, en la piel, en muchísimas otras cosas. Número 2, esto que estás diciendo que es una súper tendencia, y quiero que ahondemos más en esto, que es el removerse estos rellenos. Y quiero preguntarte, cuando decimos la palabra rellenos, tal vez de manera coloquial, porque eso es lo que pensábamos que hacía, ¿no? Ya se me cayó la grasita y entonces me relleno, y empezamos a ver estas puffy faces como que te agrandaban, ¿no? No era más tu cara, nada más como que según esto te reposicionaban. Cuando hablamos de estos rellenos, estamos hablando de ácido hialurónico. Correcto, ese es el más común, ¿no? Dentro de los rellenos, pues el ácido hialurónico es el más común. Hay otro tipo que son más hacia el lado de bioestimuladores. Hay bioestimuladores que son puros, hay otros que también te dan algo de volumen, entre otras cosas. Pero básicamente el ácido hialurónico es el 97% de los rellenos faciales que se aplican hoy en día. Siguiendo con este segundo punto de lo que dices que se hizo, Lindsay, y tan interesante lo que estás diciendo, la diferencia entre este ácido hialurónico y estos bioestimuladores, que tienes toda la razón. Hoy en redes sociales es una tendencia increíble el ponte bioestimuladores. No es un relleno, es algo que va a generar colágeno de manera natural en tu cuerpo. Pero también vemos otras imágenes de otros especialistas que contradicen esta opinión y que dicen, a ver, no, en muchos casos, dependiendo de la densidad, y ahorita nos explicas eso, sí podría generar este famoso relleno o aumentar volumen en la cara. Y número 2, sí se queda. Porque normalmente te dicen, este es un bioestimulador que en 2-3 meses ya no tienes nada en la cara y ya se fue. Entonces, a ver, ¿los bioestimuladores pueden generar volumen dependiendo de qué? Sí, claro, existen muchos bioestimuladores. Hay unos que básicamente lo que buscan es generar una respuesta del cuerpo para producir, pues, colágeno, que eso es lo que ellos te dicen, pero en forma de cicatriz, ¿no? O sea, genera una cicatriz interna, el cual no necesariamente es mala, pero genera una cicatriz que, pues, puede llegar a dar volumen o no dar volumen. Normalmente lo que más se busca es el tensado de la piel, que la piel se vea un poquito más tersa, más gruesa, que no se marquen tanto las arrugas finas. Puede verse a lo mejor la piel un poquito más hidratada. Sin embargo, yo cuando hablo con los pacientes les comento, esto es una verdad a medias, porque cuando nosotros hablamos de colágeno, pues bueno, son estas como palabras clave que todo el mundo dice, yo quiero tener colágeno, ¿no? El colágeno es bueno, entonces todo lo que tenga colágeno ayuda, ¿no? Entonces, eso lo ves desde la forma del marketing, o sea, es como la trufa, ¿no? En la comida. Todo lo que tiene trufa le triplicas el costo y a lo mejor no tiene trufa y nada más es aceite de trufa. Lo mismo pasa aquí con el colágeno. Encuentras cremas, lipsticks que dicen que traen colágeno. Ese colágeno jamás se va a absorber. Pero bueno, eso es una palabra clave que te hace que la gente lo compre porque lo considera bueno. ¿Qué es lo que pasa? Las cicatrices están hechas de colágeno tipo 1 y tipo 2. Y colágeno tipo 1 y tipo 3. Entonces, pues bueno, lo que hace esto es te inyectan, normalmente la gran mayoría de los bioestimuladores son a base de ácido poliláctico. El ácido poliláctico se utiliza en suturas desde hace ya varias décadas y ya es bien sabido en las cuestiones médicas. Sin embargo, pues sí se veía que este tipo de suturas normalmente tenían mayor tendencia a generar granulomas. Entonces ahora lo que hacen pues es en forma líquida, inyectan ácido poliláctico y esto al momento de que el cuerpo lo detecta como algo no propio del cuerpo,
lo agrede en cierta manera y al momento de que nuestras células se lo empiezan a consumir para destruirlo, como resultado dejan una cicatriz. Esta cicatriz queda por debajo de la piel, no está dentro de la piel. Nuestro colágeno que perdemos con la edad, que hasta hoy en la fecha no hay ninguna tecnología, pastilla, procedimiento, tratamiento, lo que sea, que te pueda hacer recuperar este colágeno, es un colágeno que es una malla totalmente preciosa, así parece un mosquitero. Tiene un entrecruzamiento de fibras y todo. Eso es lo que perdemos con la edad. Si tú ves cualquiera de estudios patológicos de cualquier bioestimulador, es una maraña de fibras de colágeno, que esa es la característica típica histológica de una cicatriz. Okay. Nosotros que operamos cara, por ejemplo, como cirujanos plásticos, que hacemos cirugía facial y hacemos un facelift en alguien que tuvo algún bioestimulador, podemos ver cómo se observan pedazos de tejido, de cicatrizal, en todas las estructuras y no nada más en la zona más superficial, que es donde normalmente se infiltra, sino también lo encontramos en tejido más profundo, alrededor de los nervios, se desparrama un poquito todo este líquido. Ok. Dijiste ahorita la palabra granulomas. ¿Quiere decir que antes se quedaban como estos sedimentos en la piel? El granuloma básicamente es una reacción exagerada del cuerpo para destruir algo y genera como un encapsulamiento donde cubre una parte de tejido que lo detecta como no propio y se hacen como unas bolas, okay, ¿no? Que pueden ser desde muy chiquitas que no las sientes hasta unas bolas que pueden ser incluso visibles a través de la piel, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, una de las complicaciones, por ejemplo, de cualquiera de estos bioestimulantes es la producción de granulomas, pero el porcentaje honestamente es relativamente bajo, ¿no? Llegaste entonces al tercer punto de lo que creemos que Lindsay Lohan se hizo, un procedimiento más permanente que no todo mundo puede hacerlo y dices nosotros los cirujanos y las cirujanas plásticos podemos hacer esto y cuando, tal vez va a sonar muy gráfico y no sé si eso sea lo que sucede, pero cuando levantan la piel pueden ver que las personas que fueron sometidas a estos procedimientos tienen estas cicatrices en distintas niveles o capas del cuerpo, ¿no? Correcto. Ok. Sí, entonces ya no suena tan fácil como normalmente te dicen, vente a esta clínica, yo soy, en el mejor de los casos, médico estético, o soy una maquillista que aprendí a inyectar y yo te pongo el bioestimulador o te pongo el relleno, ¿no? Claro, obviamente a lo mejor tiene su curva de aprendizaje para la forma de aplicación y todo, y eso te reduce un poquito las complicaciones. Sin embargo, bueno, como yo lo veo es de que las cicatrices, así como cualquier cicatriz en nuestro cuerpo, ya sea en la piel o en el tejido profundo, es un tejido que se produce que jamás se va a quitar, ¿no? O sea, una cicatriz, si nos hacemos una herida a los 5 años, cuando tengamos 90 vamos a tener esa misma cicatriz, ¿no? Lo mismo pasa cuando hablamos de un tejido profundo. Entonces, desde mi punto de vista personal, yo no creo que vale la pena inyectarme algo que ese proceso de cicatrización que aplica para cualquier cicatriz dura aproximadamente 1 año, el proceso de maduración de la cicatriz y todo eso, y es más o menos el tiempo que te da el efecto del Sculptra. Entonces, desde mi punto de vista, yo no creo que vale la pena inyectar algo en nuestro cuerpo que nos va a generar algo permanente para tener un resultado a corto plazo, si lo quieres ver como 1 año es corto plazo, ¿no? Obviamente hay gente que considera que 1 año es largo plazo y adecuado, pero bueno, ese es mi punto de vista. Finalmente, pues digo, yo también utilizo cierto tipo de tecnologías para tensar la piel que también pues te generan esta cicatriz interna. Queremos hablar de eso. Me quiero seguir entonces con el tercer punto de esto que queremos, estos faceliftings, ¿no? Ajá. Y entonces aquí ya hablamos de algo más invasivo, pero también más permanente y con mayor control, creo yo, ¿no? Claro. Pero el facelift o el estiramiento facial, ¿cómo se le llama, doctor? Sí, un rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento facial no es nuevo. No. Y es decir, en Hollywood, por poner el ejemplo de Lindsay Lohan, lo habíamos visto muchísimo. Nada más que desde mi punto de vista, con resultados mucho menos atractivos, naturales. O sea, veíamos estas caras que se veían como jaladas, como si les quedara chica la piel y
es algo que a mí personalmente no me gusta. O sea, cuando hablamos de envejecer dignamente, que tampoco creo que debería ser un término, creo que se refieren a esto, a que no te estires la cara en donde les queda el ojo aquí a un lado, ¿no? Pero Correcto. Lindsay Lohan es otra cosa. Entonces, quisiera que me hablaras de cuál es la diferencia entre lo que veíamos antes y esto que creemos. Claro. Obviamente los facelifts que iniciaron a principios de los 1900, pues básicamente buscaban el tensar la piel, ¿no? Porque visto desde afuera, lo que principalmente se quejaba la gente eran arrugas, era que se colgaba la piel, se generaba cierto exceso. Entonces lo que buscaban era jalar piel. Entonces así fue como se desarrollaron los primeros facelifts, el cual su boom fue alrededor de los 50s, en el cual únicamente se basaban en separar la piel, jalabas la piel y retirabas todo ese exceso de piel. Sin embargo, ¿cuál es el problema cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos? Uno, es de que la piel no es una estructura de sostén en el rostro, es simplemente un cobertor. Y al igual en cualquier parte del cuerpo, ¿no? La piel no nos detiene nada, simplemente es el cobertor de todos nuestros tejidos. Entonces, pues bueno, así como la piel en el embarazo tiene la capacidad de elongarse cuando se somete a tensión, y ya que tienes el bebé y le quitas esa tensión, tiene esa capacidad también de contracción, aunque obviamente no se contrae todo, pero hay una capacidad de contracción. Lo mismo ocurre acá en la piel. Si yo te jalo la piel, pues, ¿qué es lo que pasa? Primero, vamos a tensar de una forma artificial. Si nosotros vemos hasta un bebé, el bebé jamás va a tener una piel tensa. Tú vas a poder pellizcarlo, la piel se mueve, tiene movimiento, etc. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando hacíamos estos facelifts antiguos? Pues obviamente quedaba la piel tensa, le quitaba movilidad y dinamismo a la piel, movía las estructuras, como bien dices, hacía que los ojos se jalaran, las bocas, tenemos unas bocas gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran parte de los estigmas que nosotros así le decimos en cirugía plástica, unos estigmas de un facelift. Entonces, aproximadamente a finales de los 60, buscando mejorar este tipo de resultados, se empezó a intentar hacer algo con el tejido más profundo, que obviamente con los estudios anatómicos y todo, nos empezamos a dar cuenta pues, que había que tratar más bien las cosas de abajo. Entonces empezamos a hacer plicaturas donde nada más invaginábamos tejido. Posteriormente, pues ya nos empezamos a meter un poquito hacia el tejido profundo. Sin embargo, no fue hasta mediados de los 90 donde se empezó a ya hacer lo que hoy en día conocemos como un facelift de planos profundos o deep plane facelift, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto ha sufrido modificaciones, obviamente con descubrimientos anatómicos recientes, entendimiento de la fisiología de la cara, el movimiento, etcétera, etcétera, porque también la cara es algo dinámico, ¿no? O sea, cuando nosotros rejuvenecemos un rostro, no es nada más que te veas bonita en tu foto de pasaporte, sino cuando sonríes, cuando hablas, cuando ríes, cuando gesticulas, que no haya algún dato que nos vaya a despertar de que esta se operó, ¿no? Entonces es muy importante, obviamente, integrar toda esta cuestión fisiológica. Y para esto lo que hoy en día hacemos es, ya no jalamos piel, ya lo que hacemos es liberamos todos los ligamentos que tenemos alrededor de la cara, que es lo que sostiene el tejido al hueso. Liberamos estos ligamentos, reposicionamos todo el tejido donde tiene que estar y ya reposicionado, obviamente, al avanzar todo este tejido, pues va a sobrar piel. Entonces no significa que en estas cirugías no retiramos piel. Claro que la retiramos. Sin embargo, mi resultado no está dado en qué tanta piel jalo o retiro, ¿no? Ok, y esto es lo que creemos que probablemente Lindsay Lohan se hizo de manera muy detallada, un reposicionamiento, me imagino como si tuvieras un rompecabezas y las piezas se medio movieron y las vuelven a acomodar y luego obviamente pues la piel que sobra ya la cortan, ¿no? Porque cuando dijiste a principios de 1900 pensé que era un error y hasta te iba a decir, ¿quieres que cortemos? Y cuando escucho 1950, ya estábamos hablando de facelifts, 1960 ya se cambia la técnica, pero aún así en los 90s, principios de los 2000, todavía veíamos estas caras de Cher, de Madonna, de, no sé, no me viene a la mente nadie más, pero quiero decir hombres también, Sylvester Stallone, o qué sé yo, que los veíamos como súper estirados a pesar de que ya existían estas técnicas, ¿no? Claro. Es porque tal vez él o la profesional no
tiene la técnica bien dominada o depende de la cara? O sea, ¿qué es la diferencia que estamos viendo hoy? Es una muy buena pregunta y, por ejemplo, a mí a veces me ocurre, digo, cuando llegan pacientes de alto perfil que a lo mejor están, o sea, no tienen un tiempo adecuado para hacer una adecuada recuperación y todo, normalmente buscan procedimientos más pequeños que tengan un menor tiempo de recuperación, como a lo mejor nada más jalar la piel, entre otras cosas. Entonces, no necesariamente significa que su cirujano plástico no estaba adiestrado en este tipo de técnicas o que no tenía el dinero para pagarlas. Simplemente a veces es la cuestión del tiempo, ¿no? Alguien que a lo mejor tiene que estar saliendo en televisión, en un programa, o tiene contratos de películas y no puede dar ese tiempo para recuperarse, pues a veces se tienen que someter ante procedimientos un poco más pequeños, no necesariamente menos invasivos, pero más pequeños, que la recuperación fuera un poquito más rápida. Ahorita que dices esto, ¿cuánto es el tiempo, por ejemplo, o sea, estamos hablando del facelifting de plano profundo, que es el que se hacía antes, Ya. y luego el facelifting, que es lo que haces tú? ¿Qué nombre tiene? El de planos profundos es el que hago yo, ese es el más moderno. Okay. Antes era subcutáneo o suspensión, o sea, bueno, hay 1000 nombres, ¿no? Pero básicamente... ¿Cuánto tiempo tarda este facelift? La recuperación de un facelift de planos profundos, la recuperación física es aproximadamente una semana. Sin embargo, yo le comento a mis pacientes, entre 2 a 3 semanas desaparece el 80% de la inflamación. Este 80% obviamente pues es gradual. A lo mejor la primera semana es un 50%, luego la segunda semana un 30% y la tercera 10%, y así va poco a poquito. Entonces el último 20 o 30% de inflamación, que a veces no es no es tan notorio para las demás personas, pero para ti pero tú lo claro, notas, y tu cirujano plástico seguramente también lo va a notar, puede tardar a lo mejor un mes más en desaparecer esta inflamación. ¿De verdad? O sea, estamos hablando de... Un mes máximo. 2 meses en total, ya con todo. Es que ni el blanqueamiento dental... Claro. Dura eso, está impresionante. O sea, sí, me parece muy poquito tiempo. Rápido, pero... O sea, digo, supongo que si tienes, no sé, muchas cosas en la vida, un mes te parezca larguísimo, pero para un cambio tan sustancial como esto, vale la pena darte las vacaciones. Pues sí, ¿no? Me parece increíble. Digo, si es algo que deseas, y aquí no estamos emitiendo ningún juicio moral. Al final, si quieren, hablaremos de eso, quién sí, quién no, por qué, pero al final siempre decimos aquí, tu cuerpo, tu decisión, lo que tú quieras hacer, pero dar las herramientas para que la gente tenga la información y pueda tomar una buena decisión. Ahora, cicatrices, porque esa es otra cosa. En estos close-ups que les hacen a estos pobres famosos, que además me parece terrible cómo los ponen en ojo de escrutinio así para que uno vea qué se hicieron, se veían muchas cicatrices. Y recientemente pudimos ver imágenes de Brad Pitt, por ejemplo. Estaba pensando en el nombre de un hombre que parece que también se hizo un facelift muy bien hecho, o sea, tan natural. Sí. Bueno, no sé qué opinas tú, doctor. Sí, muy natural, la verdad, muy bien hecho. No sé quién se lo hizo, pero sí fue un muy buen resultado. Sin duda es un facelift de planos profundos. Una de las principales maneras de cómo nos podemos dar es en la tensión de la piel, ¿no? O sea, cuando tú ves una piel que no está tensa, pero se corrigió en la zona del jowl, ese exceso de piel, se profundizó el cuello y todo, pero no se ve estirado, es una cirugía de planos profundos, sin lugar a duda, ¿no? Hablando con respecto a lo de las cicatrices, aquí depende mucho de cada paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes jóvenes como Lindsay Lohan o Anne Hathaway, donde claramente tuvieron un rejuvenecimiento, pero en ese tipo de pacientes, por ejemplo, jóvenes o incluso gente que no tenga mucho exceso en la parte lateral del pómulo o del ojo, pues podemos hacer a través de una incisión de 1,5 centímetros, escondida aquí en el cuero cabelludo, metemos una camarita, hacemos toda la liberación de los ligamentos y hacemos el reposicionamiento de todo este tejido. Entonces, en este tipo de pacientes jóvenes no es necesario hacer la herida enfrente de la oreja o esas heridas grandes. Me acabas de dar una respuesta que llevaba mucho tiempo buscando cuando me preguntaron sobre esto, porque es verdad que quienes han estudiado a estas dos famosas de las que acabas de hablar, dicen que no se les ve ninguna cicatriz, pero que es evidente que hay un facelift, que no se me va a volver a olvidar, de planos profundos. Ajá.
A diferencia de Brad Pitt, que parece que se hizo lo mismo, pero sí se le ve al frente aquí de la oreja una mínima cicatriz, pero se ve. Y entonces me dices que probablemente es la diferencia de edad en el procedimiento. Claro, cuando nosotros hacemos todo el reposicionamiento, al avanzar, pues si tú haces esto, obviamente te va a generar aquí un exceso de piel. Entonces, dependiendo qué tanto exceso de piel se forma, nosotros como cirujanos valoramos si va a ser necesario abrir aquí la herida para retirar ese exceso de piel, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, como yo les explico a mis pacientes, es lo mismo como una abdominoplastía. Si tienes demasiado exceso de piel, una mini abdominoplastía con una incisión de 10 centímetros no va a ser suficiente para llevarse toda la piel, ¿no? Entonces, mientras más piel hay, si bajaste 20, 30, 40, 50 kilos, lo más probable es de que esa incisión cada vez va a ser más larga, ¿no? Lo mismo pasa en la cara, o sea, es una cuestión muy personalizada, obviamente. Entonces, pues, si hay algo de exceso de piel, al yo reposicionar no te puedo dejar aquí un acordeón de piel. Entonces, finalmente, pues lo que tenemos que hacer es retirarlo. Y se retira a través de incisiones más largas. Y por eso dices endoscópica, porque cuando lo hacen son pequeñas incisiones y en este caso que podrían incluso taparse con el pelo. Claro. Por ejemplo, a mí muchos pacientes que llegan conmigo, a veces me toca que me ven muy joven o no habían escuchado este procedimiento o consideran que es algo muy nuevo. Yo, como les explico, es, a ver, el levantamiento de cejas o todo esto, por ejemplo, que se hizo Lindsay Lohan, de hecho fue escrito por un mexicano en los 60s, que se llamaba un lifting coronal, donde hacías una herida de oreja a oreja y hacías todo este tipo de reposicionamiento. Sin embargo, pues te dejaba una cicatriz aquí, ya sea enfrente de tu línea del cabello o acá atrás, que parecía que te habían hecho una lobotomía, ¿no? O sea, te habían quitado un cacho de cerebro. Entonces, por eso se dejó de utilizar bastante. Esta cirugía es exactamente lo mismo, pero lo que hacemos es a través de incisiones pequeñas. El ejemplo más sencillo de entender es la cirugía de la vesícula. Cuando antes te enfermabas de la vesícula, te hacían un rajadón de 15, 20 centímetros aquí abajo de la costilla derecha y te quitaban la vesícula. Ahora, con 3 pequeños orificios de 1 centímetro, te quitan otra vez la vesícula, ¿no? Se sigue quitando la vesícula de la misma manera, no se inventó ninguna técnica, lo único que cambió es el abordaje. Entonces, pues, si no tenemos que retirar piel, ya no es necesario hacer estas heridas grandes para poder ver lo que está dentro y obviamente proteger los nervios y venas, que es lo que normalmente hacemos en esta cirugía. Entonces, pues ya con la camarita, metiendo la camarita adentro del rostro, podemos hacer toda la liberación de los ligamentos sin tener que abrir toda la cara para poder ver, y podemos hacer fácilmente el reposicionamiento a través de incisiones, 2 incisiones de 1 centímetro, ¿no? Estoy muy impresionada. Oye, en esta facelift del que hablamos, señalaste aquí le llamaste el contorno de la cara, ¿no? Sí. Y yo creo que pues cuando uno empieza a envejecer es de las primeras cosas que hacemos. Principalmente ahora que sigo a tu cuenta y que me encanta verlos antes y después, ya solo puedo pararme en el espejo y levantarme así con los 2 dedos, cómo se vería estirando. Esto es lo que obtendrías, ¿no? Como un estiramiento leve. Y luego, lo de los ojos, digamos, ¿va en el mismo procedimiento, esa parte? ¿Cómo se puede hacer todo en la misma cirugía. Igual, de la misma manera, para tratar, digamos, el tercio inferior del rostro y el cuello, también se puede hacer y hago de forma endoscópica, sin abrir enfrente de la oreja, que obviamente es la cicatriz que más se nota. Hacemos una incisión aproximadamente de 4 centímetros por atrás de la oreja y a través de ahí igual metemos la camarita y hacemos todo el reposicionamiento, ¿no? Claro, obviamente es más probable que haya exceso de piel en la parte inferior del rostro y el cuello que en la parte superior, ¿no? Entonces, hay menos pacientes candidatos a este tipo de cirugía cuando tienen ese exceso de piel en la porción inferior, que hay muchísimo más candidatos para la cirugía superior. Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado. Pero ahora, varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, el
Stella Nutrition sea patrocinador de Filosofía el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Antes de que pasemos a hablar de los ojos en específico, mencionaste cuello y quiero hablar del cuello. Esa es otra cosa que a mí me llama mucho la atención de ver a estas personas que se someten a procedimientos invasivos o no, y se ve la cara rejuvenecida o muy joven, estiradita, brillosa, y luego el cuello es como si fuera de otra persona. Uh-huh. Pero justamente en estos procedimientos, por ejemplo el de Kris Jenner o incluso el de Brad Pitt, ves que el cuello ya tiene más contexto con el resto de la cara. Claro. ¿También lo trabajan? ¿Pero dónde acaba? O sea, como que claro. El pecho y luego ¿hasta dónde? No, normalmente pues la mejoría ocurre desde el esternón y nuestras clavículas hacia arriba, ¿no? Cuando nos metemos a un plano profundo, no se puede dividir de una forma adecuada. O sea, no puedo hacer yo nada más un lifting de cuello sin tocar la cara, ni un lifting de cara sin tocar el cuello. Si queremos un buen resultado, prácticamente todo esto viene junto, porque no puedo dejar algo tenso y luego aguado. O sea, es una redistribución de todo nuestro tejido y el tejido del cuello está conectado junto con el de la cara. Entonces, para un rejuvenecimiento adecuado, obviamente el cuello a fuerza tiene que venir de por medio en la cirugía. Ok, y es por eso que ahora se ve integrado y no como se veía antes o sí. Como tal vez no sé, eran otro tipo de procedimientos en donde se dejaba el cuello libre, ¿no? Claro, sí, y bueno, yo creo que hoy en día ya entendiendo pues tanto la anatomía, la fisiología y todo esto, las distintas cuestiones que ocurren con el envejecimiento. Por ejemplo, a mí muchas veces me escriben en Instagram, doctor, se me cayó la cara, ¿qué tengo que hacer? Y yo, pues levantarla, ¿no? y puede dar risa y sonar algo muy lógico, ¿no? Como que pues, si se cae, se levanta, se afloja, lo aprietas y pierdes volumen, le agregas y aumentas volumen, lo quitas, ¿no? Suena algo muy lógico, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día la gran mayoría de los médicos no hace esto, ¿no? El principal ejemplo, empieza a marcarse el surco nasogeniano, sientes que esto cae y ¿qué es lo que te dicen? Te agrego volumen acá para que eso genera un levantamiento y es el efecto del lifting, te genera el levantamiento y mejora el surco, ¿no? Lo voy a narrar para quienes nos están escuchando y no lo están viendo. O sea, los surcos nasogenianos, que es esto como marioneta que se empieza a marcar y entonces dices que lo que te recomiendan es te voy a rellenar aquí arriba. La parte del pómulo para levantar. El pómulo, como por el ojo, para que si yo te relleno ahí, pues a fuerzas va a jalar. Pero entonces ahora mi cara ya no es mi cara porque tengo un pómulo que no tenía. Ocurren dos cosas con esto. Uno, te están agregando volumen en una zona donde normalmente o previamente no tenías volumen. La otra, tienes algo flácido que algo ya colgó y le estás agregando peso a algo que ya se está colgando. Claro. Aplícalo cualquier cosa fuera de la medicina. Si tú tienes algo flojo, caído y le agregas más peso, pues claro que va a colgar más. Entonces, esto es lo que normalmente genera ese círculo vicioso. Y yo tengo muchos pacientes que normalmente se dan cuenta rápido y ya acuden conmigo. Pero lamentablemente la gran mayoría de los pacientes se vuelve ese círculo vicioso y una codependencia a su médico. ¿Por qué? Salen del consultorio viéndose hermoso, porque yo no estoy diciendo que no se ve bien. Obviamente, la primera vez que te lo aplican, se ve muy bonito. Y es por eso que la gran mayoría de los doctores que ponen inyectables, sus fotos del después son justo después de inyectar. No son al mes, a los 2 meses, ni a los 3 meses. ¿Por qué? Porque obviamente poco a poquito este peso que ponen va generando mayor caída. Entonces, pues bueno, si te dicen que el ácido hialurónico dura 9 meses, normalmente, pues bueno, si te esperas los 9 meses, a lo mejor ya la próxima vez ya no vas a necesitar 1 mililitro, vas a necesitar 1.5. O en vez de esperarte a los 9 meses, a los 6, 7 meses ya estás otra vez ahí y cada vez vas reduciendo tus tiempos y el volumen inyectado y es cuando luego llegamos a tener estas caras sobrerellenadas, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde está la lógica en eso de agregar volumen para levantar? Eso no tiene sentido. Tú le explicas a un niño de 5 años y te va a decir, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? No lo entiendo. Pues porque, voy a interrumpirte, porque creo que lo que tú haces requiere muchos y muchos y muchos años de estudio para poder llegar a hacerlo y el inyectar, no quiero menospreciar absolutamente a ningún médico que lo haga, pero pues
es un poco más sencillo, el procedimiento también es menos invasivo, Claro. ¿no? O parecería menos invasivo, entro al consultorio, salgo rápido, me pagas, vamos. Claro, digo, para serte honesto, digo, obviamente todo el mundo le tiene miedo a la cirugía. El ácido hialurónico ya es tan conocido por todo el mundo que normalmente, por ejemplo, mis colegas, amigos que se dedican a la aplicación de ácido hialurónico, o sea, sus pacientes dicen, vengo a inyectarme 2 jeringas. ¿Dónde los quieres? En el pómulo. Sí, no se diga más. Pum, 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 ¿no? O sea, ya muy el rápido. paciente ya Sí, decide claro. dónde y cuánto. El paciente viene por inyección de pómulos, inyección de labios, inyección de nariz, inyección de mentón, en mandíbula, el perfilamiento, todo eso. Y uno lo ve en las páginas de muchos de los doctores que dedican a inyectables que manejan los precios ya establecidos, ¿no? Una jeringa en mandíbula, tanto. Una jeringa en nariz, tanto. Una jeringa en labios, tanto. Entonces se deja esa personalización de donde yo te valoro, te diagnostico, veo qué es lo que necesitas y básicamente todo lo queremos resolver con relleno, con volumen. Cuando pues pérdida de volumen, yo podría decir que antes de los 45 años, la pérdida de volumen es lo menor de nuestros problemas, ¿no? Normalmente es más primero la caída y la pérdida de volumen, normalmente el pico ocurre a los 60, 70 años de edad. Entonces, estamos sobre rellenando caras cuando en teoría el volumen es lo que menos necesita la gente. Y sobre todo hoy que ves estas caras a los 20 y tantos años, que no sé, no creo que sea porque sientan que pierden volumen, sino para remodelarse la cara. Seguramente tú conoces este término. Buscando información para este podcast, me encontré con un doctor que dice que es el creador de Picasso Face o Picasso Method. Bueno, igual y no, pero es una cosa en donde a todas las deja exactamente igual. Okay. Boca, nariz, esta mandíbula súper, súper marcada y pues a veces... Justo lo que dices me parece impresionante. 45 años, ni siquiera probablemente la mayoría hemos perdido volumen y ya hay muchísima gente que está rellenándose y rellenándose y rellenándose, ¿no? Claro. Digo, lo que pasa a veces es la falta de entendimiento de qué es lo que ocurre con la edad. Por ejemplo, obviamente... A lo mejor personas que me escuchan decir esto van a decir, no, pues yo sí he perdido volumen aquí y acá y aumentó el volumen acá. Y no necesariamente significa que perdimos el volumen. Se movió el volumen. Ese volumen que antes teníamos en el pómulo, en la parte donde tenemos la mayor proyección de nuestro huesito del pómulo, esa grasita ya descendió y ya está prácticamente recargada en nuestro surco. Totalmente, eso sí pasa. Bueno, eso a mí me claro. pasó. O sea, que de repente tienes una cara y luego ves cómo se empieza como a recorrer. Es porque se va cambiando de lugar entonces. O sea, nuestros tejidos se van como si fueran placas tectónicas, van bajando nuestro tejido profundo y obviamente va avanzando hacia la mitad de la cara. Lo mismo ocurre con el jowl. Yo les dejo como tarea, fíjense en una persona de 70 años y van a ver que el jowl muy pesado y cómo hay una pérdida de volumen importante en la región mandibular, ¿no? Entonces, pues obviamente, si tú lo ves, dices, pues hay que quitarle grasa acá e inyectarle grasa acá. Y no es cierto. Lo que normalmente le hacemos a ese tipo de pacientes no es inyectar grasa ni quitar grasa. Esto, lo que está acá, a la hora de liberarlo, lo avanzamos hasta la zona mandibular y el volumen que tenemos en el jowl, con esa misma grasita le damos volumen a la mandíbula. La mueves. Entonces, claro, ese mismo volumen que aparentemente perdimos en la región mandibular y hace que perdamos esa profundidad, ¿no? En nuestro cuello y todo, la recuperamos simplemente moviendo el volumen del jowl hacia atrás. Entonces, ya no, o sea, si nosotros vemos todo lo que ocurre en el envejecimiento, pues ya ves que no necesita una lipo y luego inyectarle grasa, sino más bien reposicionar los tejidos, ¿no? Claro, porque acabas de decir eso, no necesito una lipo. Hay mucha gente que se hace estas liposucciones en la mandíbula, claro, y luego además se rellenan arriba, ¿no? Y claro, acabas de explicar algo pues totalmente lógico, pero que si no lo sabes, pues quien te diga, oye, primero hay que quitarte acá y luego rellenarte aquí donde ya se te cayó. Mientras te escucho, me imagino, y se me pone la piel chinita, alguien en la plancha y haciendo esto, y no puedo dejar de pensar en los riesgos inminentes, que esos sabemos que existen, pero los riesgos de esta obra de arte de la que estás hablando, que alguien no la ejecute bien y entonces podría quedarte la cara totalmente diferente o no. Claro que puede haber complicaciones dentro de cualquier procedimiento, desde el más sencillo hasta el más complejo.
Normalmente, digo, uno pensaría que meterte a un plano más profundo. En el plano profundo, pues ahí tenemos los músculos de la cara, tenemos los nervios que le dan movimiento a nuestra cara, tenemos arterias y venas importantes, estructuras, glándulas salivales, etc. Uno pensaría que meterse en un plano más profundo daría más miedo o hay más complicaciones porque estamos tocando cosas de peligro. Sin embargo, yo lo que les digo a mis pacientes es de que si nosotros vamos a la literatura, estudios de miles y miles de pacientes y todo, las complicaciones no son mayores. Incluso disminuyen muchos de las complicaciones, sobre todo las complicaciones no serias. Una lesión nerviosa es exactamente el mismo riesgo, que es bajísimo, pero es el mismo riesgo metiéndote al plano profundo que arriba. Yo, ya que me dedico a hacer estos rejuvenecimientos completos de planos profundos, donde vemos los nervios, los manipulamos, los hacemos a un lado, continuamos con nuestra cirugía, a mí me da más miedo no verlos y dar un punto a ciegas donde no sabes qué está pasando, ¿no? Es lo mismo, pues digamos, si lo queremos poner en un ejemplo medio absurdo, pues bueno, si tú tienes tuberías en el piso, pues si supieras bien y estuvieras viendo dónde están las tuberías, a lo mejor taladrar el piso no te daría tanto miedo. Pero pues si sabes que hay tuberías pasando por abajo y no sabes de qué son ni dónde están y cómo vienen y todo, pues obviamente taladrar a lo güey, pues daría miedo, ¿no? Sí. Así es como yo lo veo. Entonces, pues ya el hecho de verlos no da miedo, nada más los protegemos, los cuidamos y podemos hacer todo el rejuvenecimiento. Las complicaciones, sobre todo, digamos, estéticas, que se vea artificial, que problemas en el dinamismo, pues son raros, para serte honesto. Pueden llegar a ocurrir en el 1 o 2% de los pacientes según la literatura. Sin embargo, es el mismo porcentaje tanto para los de planos profundos como los superficiales, ¿no? Ok. Y ahora sí, vámonos a los ojos. La blefaroplastia, que cómo me cuesta esa palabra. Blefaroplastia. Mira. Blefaroplastia. Me cuesta y no la puedo decir. Blefaroplastia. Es esta cirugía de los ojos, ¿no? En donde, entiendo, te quitan exceso de piel del párpado. Ajá. Puede ser arriba o puede ser abajo. Correcto. O en ambos lugares. Explícanos cómo sucede esto y también qué tiempo lleva la recuperación y si se hace en conjunto con este lifting de planos profundos o si te haces este lifting de planos profundos con lo que acabas de hablar de la parte superior, del tercio superior, ya no necesitarías algo así. Sí, pues bueno, aquí hay que ver, digo, obviamente muchos tendemos a ver el párpado separado de la ceja. Sin embargo, están en completa correlación. Entonces, es muy importante evaluar las cejas al momento de evaluar los párpados, ¿no? Normalmente la persona, la gran mayoría de las personas que llegan a una consulta de cirugía plástica con respecto a los párpados vienen por un exceso de piel, un encapotamiento del ojo, que se pierde un poquito la visión del párpado porque ya está totalmente cubierto por piel, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que la molestia está en el párpado, a veces el problema puede estar en la ceja. Entonces es muy importante también evaluar la ceja. Y yo invito a todos los que nos están escuchando a hacer este ejercicio. Si tú te ves al espejo y ves que tienes una arruguita que se extiende por la parte más lateral de tu ojo, si tú levantas así... Tengo unas ganas de agarrar un espejo ahorita. Si tú levantas tu cejita, obviamente esa arruguita va a disminuir su tamaño, ¿no? Entonces yo lo que les digo, a veces suena muy agresivo porque los pacientes llegan conmigo y me dicen, oye, yo vengo a que me quites la piel del párpado. Y yo les digo, es que hay que levantar la ceja. Y consideran que es a lo mejor muy agresivo levantar la ceja, ¿no? Pero yo lo que les explico, como lo veo más agresivo yo, es hacer una cirugía de sobrecorrección en una blefaroplastia, que al levantar la ceja y luego nada más quitar una micro tirita de piel que es lo que nos va a resultar sobrante, ¿no? ¿Este levantamiento de ceja es lo que le llaman Foxy Eye o no? ¿O eso no necesariamente. El Foxy Eye es el efecto que damos cuando queremos una ceja muy recta y elevada y el ojo jalado, ¿no? Okay. Cuando nosotros levantamos la ceja, incluso si el paciente desea tenerla totalmente recta, no necesariamente el ojo se va a modificar. Tenemos un ligamento que detiene el párpado en nuestro huesito. Entonces, aunque yo jale toda la ceja,
no se me va a mover el ojo. Entonces, si quiere este efecto de Foxy Eye, hay que hacer algo que se llama una cantopexia o una cantoplastía, dependiendo del paciente. Eso ya cambia la forma de tu ojo. Cambia la forma de tu ojo y eso ya no entra tanto como rejuvenecimiento, sino ya es como embellecimiento, ¿no? Okay. No se trata de cambiar rostros, es simplemente recuperar esos años a lo mejor, ¿no? A veces los pacientes me dicen, doctor, le llevo fotos de cuando era joven y todo para que tenga ahí una idea de cómo me veía, y la verdad es de que no es necesario. Cuando nosotros entendemos qué es lo que ocurre con el envejecimiento y qué es lo que tenemos que hacer al rejuvenecer, no es necesario tener una foto, y muchas veces ocurre de que, doctor, mire, aquí esta foto de hace 20 años, me quedé igualita. Y pues sí, normalmente entendiendo todo esto y qué es lo que ocurre en nuestro rostro, podemos revertir muchos de estos años, ¿no? Qué bueno que mencionas la edad, porque si alguien que nos esté escuchando, con todo lo que has dicho, porque has sido muy claro en lo que implica un procedimiento de esos, o sea, no has betuneado, sugar-coated, nada, o sea, es meterte una plancha y hacer esto, y hay que hacerlo con un especialista. Pero si alguien está decidido a querer hacerlo, decidida, ¿cuál es la edad ideal que tú recomendarías? Y sé que dependerá de la persona, ¿no? Porque a lo mejor a alguien se le cayó la cara a los 30 y a otro a los 50. Pero en términos generales, como para evitar tal vez riesgos, para evitar que el cambio sea mayor y que para ustedes sea más sencillo, ¿cuál sería la edad promedio? Pues para defraudarte un poquito, no hay una edad correcta, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, cuando te sientas lista, o sea, si tú te sientes que lo necesitas, te ves al espejo, no estás contenta, te la pasas levantándote el rostro con las manos, no te gustan tus fotos, repites mucho las fotos porque necesitas que sea tal ángulo, tal posición, a lo mejor es un momento, ¿no? Antes había mucho la idea de que no era considerable incluso hacerte un facelift antes, digamos, de los 55 o 50. Y tú ibas con un doctor y él te decía, no, regresa en tantos años hasta que tengas 55. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues claro, con técnicas más antiguas, pues los resultados duraban aproximadamente unos 5 a 7 años. Entonces, pues si lo ponemos en ese contexto, si tú llegas a los 50 años y te hago yo un lifting de los antiguos, a los 55, 57 ibas a ir por tu segundo. Y así sucesivamente, pues a los 65 ibas a estar por tu tercero, a los 70 por el cuarto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahora con las técnicas de planos profundos, donde más o menos te pueden dar hasta 15 años los resultados, pongamos en un contexto. Tengo yo una paciente de 35 años que llega conmigo y que quiere hacerse una cirugía de planos profundos. A lo mejor la primera lo hacemos de forma endoscópica, sin heridas o sin cicatrices visibles. A los 50, pues tendría que hacerse la segunda. Ya ahí muy probablemente sí la tendríamos que hacer abierta. A los 65 sería la tercera y pues bueno, si llegara una cuarta, pues sería a los 80, ¿no? Y obviamente con cada cirugía aumenta el grado de dificultad de la siguiente. Eso es normal. Y al igual como un paciente que tiene bioestimuladores le agrega un grado de dificultad a la cirugía por la cicatriz interna que nos deja, igual una cirugía. Entonces, antes era considerado hasta poco ético para que un cirujano plástico hiciera un lifting antes de los 55, sin tener en cuenta cómo estaba el paciente, si estaba hecho pasita o estaba bien, ¿no? O considerable. Pero hoy en día esto ya cambió. Ese paradigma ya se ha roto. Yo he hecho liftings en pacientes muy, muy jóvenes. ¿Qué edad? La persona más joven que he hecho, por ejemplo, endoscópico ha sido 19 años. ¿Qué? Digo, pero ese sí era embellecimiento, no rejuvenecimiento. ¿O qué quería rejuvenecer? Digo, o sea, finalmente aquí ocurren dos cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente que por cuestiones morfológicas, óseas, a lo mejor no se desarrolló de forma adecuada el hueso del pómulo. Y tengo pacientes muy jóvenes que están en sus 20s, en sus 30s, y siempre han sido de un pómulo muy caído, surcos muy marcados, muy profundos, la mirada triste, la ceja caída, el ojito en un vector negativo, o sea, que la parte lateral, el ángulo lateral está más abajito que el ángulo nasal. Y no están contentos. Entonces, pues bueno, sí, no se trata a lo mejor de llevarlo a como se veía hace 10 años, obviamente, ¿no? Porque es un paciente muy joven, pero sí es cómo se debería de ver
para que no se vea cansado, refrescar y todo eso. Y no significa que le quitas años a ese paciente, pero sí le quitas el cansancio, ¿no? Son pacientes que llegan conmigo y me dicen, doctor, es que estoy harto de que me estén diciendo que, oye, estás cansado, lloraste, estás triste, ¿qué te pasa? O aliviánate, y yo me siento bien y ya estoy harto que todos los días me dicen, todo el mundo. Entonces, pues normalmente buscan ese tipo de cirugía. Y si tú ves los resultados, no es de que le quitas años, no es simplemente se ven mejor, pero se siguen viendo ellos. Ok. El doctor Luciano Ríos estuvo aquí hablando de cirugía plástica también en otro contexto y justamente nos hablaba de un paciente que tuvo, un hombre de alrededor de 60 años que se dedicaba a las ventas y que fue a hacerse un rejuvenecimiento facial porque estaba cansado de que vendía menos. En la empresa casi que lo molestaban porque le decían, vienes cansado todos los días, parece que te desvelaste, que tomaste, y el pobre hombre decía, no, ahora sí que el auténtico, esta es mi cara, ¿no? Y a veces, pues es eso, ¿no? Que la expresión se ve cansada. Ahora, esto de levantar la ceja o de hacer ciertos ajustes también se podrían hacer en algunos casos con Botox, ¿no? ¿No lo recomiendas? Pues por ejemplo, yo sí recomiendo claramente el Botox. Es una muy buena herramienta. Sobre todo, creo yo que es más desde el lado preventivo, más que resolutivo. Lo que hacemos con nosotros con el Botox para levantar la ceja es de que la ceja tiene un movimiento hacia abajo y un movimiento hacia arriba. Y está dado principalmente por dos músculos en cuestión del vector, digamos, vertical, porque también tenemos músculos que lo llevan hacia el centro, ¿no? Pero son dos principales músculos. Entonces lo que hacemos en unas partes, debilitamos el músculo de abajo que jala la ceja hacia abajo y dejamos un poquito más activa el músculo en la región frontal para que ese músculo siga elevando la ceja. Okay. Sin embargo, pues también depende mucho de la persona y todo. Y hay veces donde son alteraciones anatómicas en pacientes jóvenes que sí requieren un reposicionamiento. El Botox te puede dar a lo mejor un pequeño efecto, pero jamás va a igualar el resultado de un lifting. Un procedimiento como claro. Este. Ok. Entonces, resumiendo, no hay una edad, es la edad que tú quieras, pero lo que sí es que si lo haces más joven, en este caso, en el procedimiento que tú haces, no se verían las cicatrices y si ya Correcto. Pasaron más años, ahí sí, pues hay que retirar más, por lo que entendí. Claro. ¿No? Ok. Oye, Doc, al principio hablamos y tal vez parecería que todo es no rellenos, ¿no? Pero sí hay un relleno con el que tú trabajas y aplicas y tal vez escuchando esto a algunos ya les quedó claro, pero me encantaría que nos platicaras sobre esto. Ok. Pues, por ejemplo, el relleno que yo más recomiendo pues es utilizar tu propia grasa, ¿no? La grasa, para empezar, no va a tener ningún efecto fisiológico en el tejido como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico jala agua, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en los labios, el ácido hialurónico es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque hace que el labio se vea hidratado, se vea tersa, no se nos hacen arruguitas, no se ve descarapelado, se ve infladito, se ve muy bonito, ¿no? Porque el ácido hialurónico jala agua. Sin embargo, en otras zonas, como en la zona alrededor de los ojos, donde tenemos normalmente un mal drenaje linfático, como cuando lloramos, nos echamos una copita de vino, nos desvelamos, estamos cansados, obviamente tendemos a acumular un poquito de líquido. Si además tenemos un producto que nos jala líquido en esta zona, pues luego tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, la grasa, pues para empezar, va a ser tu propia grasa. Entonces, cero riesgo de problemas a largo plazo. ¿Es ¿no? la misma grasa la que tenemos en la cara que la que tenemos en el cuerpo? Sí, es muy similar. Okay. Entonces, nosotros podemos quitar grasa de cualquier parte del cuerpo y poderla inyectar en el rostro sin ningún problema, ¿no? Okay. Obviamente, la única diferencia pues, es de que el ácido hialurónico lo puedes poner en un consultorio y la grasa, como vamos a extraer un tejido vivo y lo vamos a volver a inyectar, pues sí tiene que ser un medio estéril, o sea, a fuerza en un quirófano. Ok, entiendo. ¿No? ¿Te lo podrías poner, perdóname que te interrumpa, sí. ¿Te lo podrías poner en ojeras, por ejemplo? Claro, podemos poner en cualquier parte del rostro y depende mucho el tipo de grasa que colocamos o el tratamiento que le damos a la grasa y también la profundidad donde le inyectamos, ¿no? Y cuando haces estos procedimientos, estas cirugías de facelift, de planos profundos, ¿haces eso también? Sí. O sea, rellenan eso.
No voy a decir el nombre, pero tengo una amiga que ya lo ha dicho además aquí, que se rellenó las ojeras y la primera vez le quedó, o lo que ella refiere, es muy bien. Y la segunda, justo lo que dijiste en este relato, como que absorbió agua y entonces ya tenía unas bolsas que antes no tenía. O sea, tenía ojeras y después salió con unos como inflables alrededor del ojo que, a mi parecer, y al de ella también, se veía peor. Claro. Sí, y lamentablemente, digo, cuando vas a buscar una segunda opinión con otro médico inyector, normalmente le echan la culpa a que no se inyectó en el plano adecuado, que se utilizó a lo mejor un producto barato o no adecuado. La verdad es de que cualquier producto que tenga ácido hialurónico tiene la capacidad de generar este tipo de problemas. Puede que lo hayas hecho 20 veces y nunca tengas un tema, o puede que lo hagas una vez y tengas un gran problema. Qué gran información, porque no porque lo hayas hecho una vez quiere decir que el resultado va a ser el mismo, que tu cuerpo va a reaccionar igual y que las consecuencias vayan a ser siempre las mismas. Cada vez que lo haces podría ser que tengas un riesgo. Un riesgo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, con la grasa la ventaja es de que no genera ningún cambio alrededor más que volumen, ¿no? Además de que se comporta de una forma muy concorde a tu peso, o sea, tampoco, porque luego me preguntan, doctor, si me inyecta grasita aquí abajo del surco, si subo de peso, no se me va a hacer ahí un gusano. Sí, yo también tenía esa pregunta, porque es un mito que hay, ¿no? Claro. Y alguien decía, y si te pones, por ejemplo, de las pompas, ¿no? Y tienes ahí grasa y entonces te la vas a poner en el pómulo y si engordas te va a crecer así como si fuera... Sí, no. Siento que no. La verdad es de que ya que nosotros quitamos la grasa y la inyectamos, el cambio en esa grasa específica que inyectamos que pueda llegar a tener conforme, digamos, al índice de masa corporal o el porcentaje de grasa corporal que puedas aumentar es mínimo. Entonces, jamás se va a llegar a notar. Igual, si estás muy gordita y te inyecto grasa justo por debajo del surco y bajas de peso, no es como que se va a llegar a notar, ¿no? Prácticamente al principio se pueden sentir como bolitas o sí se puede llegar a sentir justo donde inyectamos, pero ya después de 3 meses, aunque tú llegas a abrir el tejido, no vas a poder diferenciar entre la grasa inyectada y la grasa propia del lugar. ¡Qué loco! O sea, es una completa integración. Correcto. Es totalmente diferente a cuando abres y se ven estas cicatrices de las que hablas. Y sí, y por ejemplo, también otra de las principales preguntas que me hacen mis pacientes, hay mucha idea de que la grasa se reabsorbe, ¿no? ¿Cuánto dura la grasa? La grasa es permanente. Y yo les platico, digo, normalmente la zona más común donde se inyecta grasa hoy en día es el glúteo. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros quitamos grandes volúmenes de grasa, como en una liposucción, digamos 360, pues tenemos que infiltrar mucho líquido para poder sacar mucha grasa. Ese líquido trae ciertos medicamentos que nos hacen que disminuya el sangrado y todo y nos permite sacar un poquito más de volumen. Normalmente a veces ese líquido, a pesar de que se decanta, no se retira al 100%. Entonces, dentro del volumen que nosotros inyectamos en el glúteo, pues estamos inyectando también parte de este líquido que va infiltrado, que se termina reabsorbiendo. Entonces, normalmente en una cirugía de glúteo se tiende a sobreinyectar. Eso significa si tú quieres tener un aumento de, digamos, 300 mililitros de grasa, pues infiltramos a lo mejor 400 o 450. Salen súper pompudos y luego ya... Y ya luego se normaliza, ¿no? Okay. Además también, pues como es un tejido vivo, pero tú lo quitas de su irrigación sanguínea, todos nuestros tejidos en el cuerpo necesitan sangre para sobrevivir. Si tú lo quitas de su irrigación sanguínea, tienen ellos que vivir del tejido alrededor. La cara es de las zonas más vascularizadas, bueno, la más vascularizada del cuerpo, cuando el glúteo es de las menos vascularizadas. Y justo ahorita que estamos tú y yo sentados, pues estamos generando presión sobre nuestros glúteos y eso obviamente también disminuye la irrigación sanguínea. Entonces, pues eso también influye mucho en que los pacientes pues obviamente tengan mayores porcentajes de reabsorción, incluso hasta un 50%, cuando en la cara el porcentaje de reabsorción es aproximadamente de un 10%.
Y como son cosas muy pequeñas las que infiltramos, si te infiltro 2 mililitros aquí enfrente del surco y se nos absorbe el 10%, pues significaría que quedaría 1.8. Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Además, mi opinión valiente es que, pues, si tú quieres verte mejor y es algo que has estado pensando, en la cara, pues, hasta donde yo sé, no hay nada que podamos hacer para reposicionar. Te puedes cuidar, puedes comer bien, puedes hacer ejercicio, etcétera. Pero los glúteos sí. Hagan sentadillas con proteína. Sí. Ya cada quien. A ver, Doc, hay otros procedimientos complementarios que también están muy de moda y que se dice que algunos de estos famosos también aplican y que he visto además que en tu consultorio tienen algunos, ¿no? Como CO2, HIFU, Morpheus. ¿Nos puedes platicar un poco de estos? ¿Qué son entre estos tres, por ejemplo, la diferencia? Ok, pues mira, hoy en día existen muchos tratamientos. Finalmente, bueno, fuera del CO2, yo creo, tanto el Morpheus, el HIFU, los bioestimuladores entran dentro de ese grupo, lo que buscan es tensar la piel, ¿no? Entonces, pues bueno, ya platicamos que no se genera el colágeno que nosotros buscamos o que perdemos en nuestra piel, pero lo que generamos es una cicatriz por debajo de la piel, ¿no? Entonces, pues bueno, si vamos a los inyectables, pues bueno, son los bioestimuladores, ¿no? Si vamos a la aparatología no invasiva, pues tenemos el HIFU, ¿no? Y luego tenemos tecnologías invasivas. Dentro de las invasivas, pues tenemos el Morpheus, que es a través de agujas que penetran la piel y a través de radiofrecuencia generan esta cicatriz interna. Luego tenemos, por ejemplo, el FaceTite, que es de la misma marca del Morpheus, pero se mete una canulita por debajo de la piel y genera el mismo tipo de radiofrecuencia que el Morpheus, pero de una manera a lo mejor un poquito más directa por debajo de la piel y un poquito más agresiva. Al igual tenemos tecnologías que se basan tanto en calor como el Endolift, que es un láser diodo que genera una quemadura, y tenemos también tecnologías que utilizan ultrasonido, ¿no? O sea, ondas de ultrasonido para generar esta agresión al cuerpo. Yo lo que les digo a mis pacientes, esto no está mal, pero es muy importante que entiendan para qué es, ¿no? Jamás te va a generar un efecto de lifting. O sea, yo no tengo el control de hacia dónde se va a elevar. O sea, yo no es que el tejido se eleva, se contrae. Entonces genera una contracción concéntrica o hacia donde tu cuerpo lo decide. No puedo yo, si yo te hago el procedimiento mientras estiro tu pómulo, eso no va a hacer que ahí se mantenga. ¿Sí me explico? O sea, lo único que estamos haciendo es generar pues una quemadura o una agresión al tejido o lo que sea, que el tejido responde con una cicatriz interna. Esa cicatriz interna es rica en colágeno, no es el colágeno que estamos buscando. Pero obviamente da el resultado, ¿no? O sea, sí funciona. Volvemos a lo mismo, perdón, Doc, es temporal. Sí, o sea son resultados. Que si me pusiera el Sculptra o cualquier bioestimulador. Obviamente todo esto son temporales. Cuando ya hablas acerca de los distintos procedimientos que hay, yo donde les digo que donde hay más diferencia es en el control que yo te puedo ofrecer, ¿no? Obviamente también este tipo de procedimientos o inyectables o aparatología, pues también tienen sus limitaciones, ¿no? Y la principal limitación es qué tanto el cuerpo puede hacer, porque tú estás generando la agresión, pero el resultado está dado en cómo responde tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos ciertas tecnologías que pueden llegar a ser un poco más caras, tanto la máquina como la venta de este tipo de tecnologías, como el Morpheus y el FaceTite, que creo yo que son las que más seguridad ofrecen al momento de hacer el procedimiento. Y tienes, por ejemplo, tecnologías muchísimo más económicas como el Endolift. Si comparamos estas dos tecnologías, que son ambas invasivas, o sea, las tenemos que hacer con anestesia, metemos algo adentro del cuerpo y todo. El problema con el Endolift, por ejemplo, es de que se hace una quemadura con un láser a través de calor.
El problema es cuando nosotros nos excedemos de ese calor, no hay una forma inmediata para emitir. O sea, si yo te tiro una taza de café, el calor no se quita al momento de que quitas la agresión. O sea, el cuerpo poco a poquito se va acumulando y esa agresión continúa hasta que se anivelan las temperaturas. Lo mismo pasa con el Endolift. Cuando utilizamos otro tipo de tecnologías como ultrasonido o radiofrecuencia, en cuanto tú paras la agresión al cuerpo, se detiene esa agresión, no continúa, porque ese es uno de los principales problemas de utilizar calor, ¿no? Como el Endolift. Y el calor también te puede generar manchas, ¿no? Eso es lo que me también, habían dicho, obviamente. Aquellos que tenemos melasma o eso, claro. pues entonces, puede ser contraproducente. También aumenta el riesgo con el Endolift, por ejemplo, de manchas, de retracciones, de otro tipo de problemas que se puedan llegar a ver a simple vista. Pero final, digo, con cualquiera de todos estos productos puedes tener buenos resultados. El problema es costo-beneficio, ¿no? Y costo no me refiero a la cuestión económica, sino lo que estás pagando, lo que vas a pagar a lo largo de tu vida, dejando mucha cicatriz, poca cicatriz, una cicatriz más controlada. Luego también con los bioestimuladores tenemos la cuestión de cómo va a responder tu cuerpo, ¿no? Se dice que entre un 10 a 20%, por ejemplo, de la gente que se aplica bioestimuladores puede llegar a presentar alguna cuestión o una bolita que se pueda llegar a sentir, un granuloma, entre otras cosas. ¿Y se pueden deshacer? Son muy difíciles, pero sí pueden mejorarse hasta el punto de que ya no se sienta, pero no se va a desaparecer de que ya no lo veas. Si yo entro y abro tu cara, lo voy a ver. Ajá. Pero obviamente lo que se busca es que no se sienta, ¿no? Entonces, bueno, uno de los principales problemas con los inyectables es de que también dependemos muchísimo más de cómo responde tu cuerpo y tu sistema inmunológico a este producto para generar la reacción. O sea, ¿por qué tenemos personas que les inyectan bioestimuladores y no notan absolutamente ningún cambio? Pues bueno, su cuerpo no generó esa agresión agresiva que se esperaba. O porque tenemos gente que le salen bolas, quedan muy inflamados, no se les quita la inflamación y todo. Pues bueno, porque su cuerpo respondió de una manera muy agresiva. Yo el ejemplo que les pongo, digo, finalmente no se hace una inmunidad contra este producto, pero como en las vacunas, ¿no? Si ahorita todos nos vacunamos contra la influenza, a lo mejor yo me siento perfecto, a lo mejor a ti te duele el brazo y a lo mejor a la tercera persona está tirada en cama, durmiendo 20 horas al día, con fatiga, dolor muscular y todo. Entonces, cada uno de nuestros sistemas inmunológicos van a responder de formas distintas ante este tipo de agresión. Oye, doctor, me surge una pregunta ahorita que dijiste el sistema inmunológico. Si yo estoy inyectando un agente externo y lo que estoy intentando es crear una agresión para que mi sistema inmunológico de alguna manera se despierte y luche contra esto, si lo hago de manera constante, ¿podría volver loquito a mi sistema inmunológico en algún momento? Digo, hablando de tantas enfermedades autoinmunes que hay hoy en día, ¿puede ser o no? Pues para serte honesto, no hay ningún estudio científico que lo compruebe, también porque pues son productos o cosas que, aunque a lo mejor existían hace ya mucho tiempo, se ha popularizado en los últimos 2-3 años. Entonces, no hay estudios a largo plazo que nos digan si sí o si no. Con el ácido hialurónico ya se han descrito, honestamente es muy raro, pero sí se han descrito el síndrome de Asia, ¿no? El síndrome de Asia es la enfermedad adyuvantes o cualquier agente externo, que ahí puede entrar tanto el breast implant illness o problema con los implantes, como cualquier otro, digamos, problema inmunológico relacionados a silicones inyectados, silicones industriales, entre otras cosas. Que le metiste al cuerpo. Sí. La pregunta que muchos tal vez están esperando. Ok, estoy sano, ok, sí me lo quiero hacer, ya me convenció el doctor, aunque no era la intención, aquí nada más es dar información. ¿Cuánto cuesta más o menos un facelift de este tipo, de planos profundos? Pues depende mucho, obviamente, de cada cirujano. Son cirugías largas, para serte honesto. ¿Cuántas horas, Doc? Más o menos, ya haciendo toda la integración, porque no es nada más hacer la cirugía. Cada cirugía es totalmente personalizada. En cuestión del cuello, normalmente cada paciente se maneja forma distinta el cuello. A veces lo combinamos, como lo platicamos, con levantamiento de labio, inyección de grasa, blefaroplastía, levantamiento de cejas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, son procedimientos
muy, digamos, personalizados. Entonces es un poco difícil decir, pero más o menos, digamos, en cuestiones del rango promedio aquí en México andan entre los 200 y 300 mil pesos aproximadamente, ¿no? Okay. Cuando ya estamos hablando de una integración completa de todo, ¿no? Obviamente hay personas a lo mejor que pueden requerir o menos cosas y disminuir considerablemente el costo, y hay personas a lo mejor que requieren un poquito de cosas más completas. También aquí la otra cosa, digo, hay que ver, hay sobre todo como dentro del área del rejuvenecimiento también tenemos pacientes ya grandes, digamos, bueno, no voy a decir una edad, pero y que no necesariamente son la edad, porque he tenido pacientes, por ejemplo, de 70 años que están perfecta salud, claro, sin presión alta, sin diabetes. Les haces todos los estudios y mejor que uno, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas muy importantes, sobre todo si vamos a mezclar varios procedimientos, que la verdad es lo ideal, porque también tengo pacientes que me dicen, ay, doctor, es que son muchos procedimientos, o sea, me va a cambiar toda la cara, y normalmente se quedan con esta idea, y la verdad es de que no. O sea, cuando nosotros entendemos todo lo del envejecimiento y damos una restauración completa de todo el rostro, el cambio va a ser muchísimo menos notorio que si nada más rejuvenecemos algo. Y algo que yo les digo, por ejemplo, imagínate que viene conmigo una paciente de 75 años, 80 años, así de chapacita, que nunca se cuidó. Trae los ojos chiquitos, unas bolsotas, ojeras, el ojo chiquito, la ceja hasta abajo, el cuello así como gallo. Ya, suéltala, doctor. Y me dice, a mí nada más hazme el cuello. Y le dejo un cuello de quinceañera, así de Nefertiti, delgadito, en forma de 7, perfecto. ¿Qué es en forma de 7? O sea, así. El ángulo que tiene un 7, okay, ¿no? Le dejamos un cuello así, con un ángulo perfecto. Inseguridad desbloqueada en este momento. Le dejamos un super cuello y no le hacemos nada en los ojos. Si tú la ves en la calle, va a decir, esa señora anda toda operada, estirada, que qué mal se ve y no sé qué. O viceversa, le puedo dejar yo unos ojazos así y le dejo un cuello ahí colgando. Tiene que ser algo más integral. Claro, entonces yo siempre les digo que cuando nosotros rejuvenecemos todo, a lo mejor que tú me digas, oye, ¿sabes qué? A mí no me interesa la frente, las cejas y todo, pero bueno, a lo mejor un botox, un poquito de grasita aquí y allá, y mejoramos un poquito esta zona. Vamos a ver más congruencia dentro de mi rejuvenecimiento con otro. Pero bueno, ahora no en todos los pacientes se puede hacer todo. Es lo ideal, hacer todo en una sola cirugía y no tenerla que dividir. Pues el estado de salud. Como te decía, o sea, tengo pacientes de 70 años que están mejor que yo y que tienen unos laboratorios perfectos, sus electrocardiogramas, el cardiólogo la manda con la mejor evaluación. Y tengo pacientes a lo mejor de 45 años, 50, que pues ya traen ahí algo arrastrando en el corazón, presión alta, diabetes, fuman. Pues obviamente a esos pacientes ni le puedo hacer un procedimiento pequeño. Entonces, depende mucho también del estado de salud de un paciente para ver si es apto a uno de estos procedimientos y sobre todo qué tanto podemos realizar en un solo evento. Esta señora de la que hablaste, hipotética, que todo se le había caído, y si se quisiera hacer todo, a lo mejor es una persona más joven y además sus análisis están óptimos. ¿Cuántas horas más o menos es una cirugía de este tipo? Pues yo creo que así máximo podrían llegar a ser en un poquito más de 6 horas este tipo de procedimiento. A veces da mucho miedo cuando se dice 6 horas. Sí. ¿Por qué? Porque muchos de mis pacientes que ya se han hecho algún tipo de rejuvenecimiento facial, ya se han hecho una lipo, se hicieron el famoso mommy makeover, donde implantes, levantamiento, abdominoplastia y todo, y son procedimientos de 4 horas. Y dicen, no manches, yo salí madreadísima de esa cirugía. Entonces, ¿cómo de 6 horas, cómo va a salir? Pero yo lo que les digo es el área donde trabajamos, pues es así chiquita, pues nada más el rostro, ¿no? No es como todo el cuerpo. La otra es, como desde los hombros hacia arriba, va a ser totalmente independiente al día 1 de tu cirugía. No necesitas a alguien que te lleve al baño, que te ayude a subir escaleras, que te ponga la pijama. Tú vas a poder hacer absolutamente todo. Obviamente vas a estar hinchada del rostro y todo, pero va a ser totalmente independiente, ¿no? Okay. Entonces, pues la recuperación es muchísimo más tranquila. Perdón, Doc. Y una persona, al contrario de esta mujer, que a lo mejor ya tiene 70 años y nunca se hizo nada, alguien que está empezando y nada más necesita ciertas reposiciones, ¿cuál sería la cirugía más cortita, así de
Pues claro, digo. Entra y se va. O sea, por ejemplo, a lo mejor de algún procedimiento, digamos, totalmente ambulatorio, incluso que a veces se puede llegar a hacer un consultorio. A mí no me gusta mucho hacerlo, pero una blefaroplastía de párpado superior pues, es algo que tarda 20, 30 minutos. Se acabó y todo. Algo curioso es de que normalmente en el rostro casi todos los procedimientos tienen la misma recuperación. Supongamos, te hago yo una blefaroplastía, que normalmente la zona alrededor de los ojos es la zona que más tendencia tiene a moretonearse, a inflamarse y todo. O que la inflamación se nota más. Okay. Porque obviamente es una piel delgada. Si para recuperarte una blefaroplastía te tardas 2 semanas, no porque le agregamos un facelift te vas a tardar más. Van a seguir siendo 2 semanas. ¿No? Entonces, también el hecho de hacer una cirugía más completa no te va a aumentar el tiempo de recuperación ni nada, ¿no? También la otra cuestión que yo les digo es de que en este tipo de cirugías son cirugías muy perfeccionistas, de mucha minuciosidad, son lentas, no es de corta, jala, estira, sutura y vámonos, ¿no? Es artesanal. Es muy artesanal y artística. Entonces, por lo mismo es lenta, ¿no? Por eso las horas. Si tú lo ves, por ejemplo, en cuestión de sangrado, el sangrado es mínimo en ese tipo de cirugías. O sea, en una liposucción 360 puedes llegar a perder hasta 1 litro de sangre, comparado, por ejemplo, con una cirugía facial, donde a lo mejor el sangrado es de 100 mililitros en el peor de los casos, ¿no? Entonces, pues si lo quieres poner en contexto, cuando tú vas a donar sangre te quitan 600 mililitros. Entonces, pues que te quiten 100 mililitros, pues prácticamente no te va a generar ningún cambio, ¿no? Entonces, pues son pacientes que salen y no se sienten fatigadas, no les falta el aire, no se sienten mal. Bien. Claro, y además igual los riesgos quirúrgicos, por ejemplo, ahorita de los más temidos que son las trombosis, ¿no? Las trombosis pues van muy de la mano en la respuesta inflamatoria que generamos en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros agredemos todo el cuerpo, como por ejemplo una liposucción, que son de las cirugías más trombogénicas, o sea, que más producen trombos, ¿así? Pues tiene mucho que ver en la agresión que generamos el cuerpo. Digo, son incisiones muy pequeñas, pero ¿qué es lo que pasa? Pues estás metiendo y sacando una cánula en el cuerpo. Ya, doctor, ya me mareé. El cuerpo obviamente no detecta y dice, ay, mira, es un cirujano plástico certificado el que está metiendo la cánula, no respondas. Entonces, genera una respuesta como si te estuvieran enterrando casi un cuchillo, ¿no? Entonces, arrancamiento de la grasa a través de la succión y todo, pues genera mucho trauma y todo este proceso inflamatorio que despiertas en el cuerpo, pues hace un estado proinflamatorio que nos puede llevar a generar trombos. Es por eso que dentro de las cirugías es la que más complicaciones letales puedes llegar a tener, ¿no? La liposucción. Comparado con la cara, que es una cirugía, pues, lenta, de muchas horas, pero pues yo normalmente, por ejemplo, este tipo de cirugía los hago con sedación, o sea, el paciente está totalmente dormido, pero no hay un tubo en la garganta, no es una anestesia general, la recuperación es muchísimo más rápida. ¿No es una anestesia general? No es anestesia general. El paciente no se da cuenta, no le duele, está como totalmente dormido. Como si fueras a hacerte una endoscopía. Roncando, exacto. Así como cuando te hacen una endoscopía que te despiertas y ya terminó. Ajá. Y creíste que pasó 5 minutos y ya pasó media hora. Sí. Lo mismo, pero 6 horas. Pasó 6 horas y crees que apenas va a empezar la cirugía. Pero no y ya es terminamos anestesia todo. General. No es necesario. Oye, y esto me lleva a la última pregunta antes de llegar a los goles, que nos van a gustar mucho esto. ¿Cuáles son los riesgos que sí existen? Los riesgos que existen, pues bueno, los más comunes son como dentro de cualquier cirugía, tanto estética como no estética, pues son problemas de infección, que se abra una herida, que se nos genera un seroma, que es una acumulación de líquido como suero adentro de las heridas, hematomas, que es lo mismo pero acumulación de sangre. Esas son las principales. Esto es postquirúrgico. Postquirúrgico. ¿Y en la cirugía? En la cirugía es extremadamente raro que haya algún tipo de complicación. En el peor de los casos, a lo mejor, pues, una venita, pues, no importante. Digo, normalmente en la cara, pues, intentamos preservar absolutamente todo, hasta una vena muy chiquita, pero normalmente, digo, si la llegamos a lesionar, la ligamos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, pues, puede llegar a considerarse como una de las lesiones. Casi todas son principalmente posoperatorias. Obviamente, por eso es muy importante hacer los estudios
Antes de tu cirugía los enviamos a que los valore el cardiólogo y todo, porque si hay ocasiones donde pacientes que se conocen previamente sanos, les encontramos algún bloqueo, que tienen una arteria en el corazón ya medio tapada, entonces obviamente esos pacientes pues no los podemos operar, hay que estudiarlos, el cardiólogo los checa, les da tratamiento y ya cuando están en condiciones los operamos. Ya, ¿no? Me queda clarísimo. En la sección que tenemos aquí, que se llama de la cama a los tenis, queremos hacer contigo una dinámica distinta, que es que tú nos ratees, nos califiques procedimientos de rejuvenecimiento facial, ¿no? Okay. Y que nos digas del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías? Porque por ahí está la gente viendo TikToks y comprando en todos lados lo que recomiendan, y me encantaría que pudieras darnos un número, ¿va? Entonces, FaceTite. Ok, el FaceTite en pacientes jóvenes puede llegar a ser muy bueno, pero ya después de que tenemos una piel ya muy delgada y laxa, prácticamente no sirve. Entonces, yo creo que es un 8 para pacientes jóvenes. Perfecto. HIFU. HIFU es una buena opción para no invasivo, sin embargo, también afecta mucho la grasa corporal y puede llegar a generar bastante fibrosis, sobre todo en pacientes muy delgadas. Yo le pondría un 2 o 3. Ok. ¿Y los tensores? -5, sin comentarios. Ok. Morpheus 8. El Morpheus 8 yo creo que en buenas manos puede llegar a ser muy bueno y creo que es una muy buena terapia, sobre todo en mantenimiento, o ya sea que estás bien pero te quieres mantener bien, o ya le invertiste en un procedimiento y quieres mantener más el resultado. Creo que es una muy buena opción y en buenas manos le daría un 7-8. Me gusta. Láser CO2. El láser CO2 es muy bueno, sobre todo para tratar cicatrices y algún tipo de manchas. El problema es de que no se puede hacer en todos los tipos de piel. De preferencia tienen que ser pieles blancas porque aumenta mucho el riesgo de manchar, sobre todo si son pieles más morenitas. Entonces, por esa razón, a lo mejor le pondría un 7, pero en personas blancas puede ser hasta un 9. Bien. ¿Bioestimuladores? Pues los bioestimuladores, pues como lo dije, creo que no creo que vale mucho la pena el costo que nos deja nuestro cuerpo por el beneficio que obtenemos. Podría ser a lo mejor una opción rápida y fácil, pero pues yo le pondría un 3. Máscaras de luz LED, estas que se ponen con luz rojita. Yo creo que es una muy buena herramienta para alguien que ya se hizo un procedimiento y para la recuperación, para resolver algún tema de envejecimiento, 0. Pero de mantenimiento, pues vamos a darle 1 o 2 si lo haces de forma continua. Botox. Botox, honestamente, yo creo que sí, un 9 o 10. Obviamente para la frente, ¿no? Para otros tercios del rostro, pues no aplicaría. Gimnasia facial. No, gimnasia facial yo sí creo que es 0. Me encanta, por eso la pusimos. Ajá. ¿Le darías un 10 a algo para el rejuvenecimiento? Pues la cirugía, sin duda. Me encanta. Cualquier tipo de cirugía. Obviamente la cirugía que esté más indicada para el paciente, igual pues depende, cada una de las cirugías pues está indicada para tratar ciertas cosas, entonces pues si lo necesitas, pues eso es en las buenas manos, un 10. Tenemos una última pregunta a la que le llamamos opinión valiente, es un unpopular opinion. Okay. Se trata de decir algo de lo que tú estés seguro, puede ser en tu práctica médica o personal, pero que sepas que probablemente va a sacudir a algunos otros en la industria o el status quo general. ¿Cuál sería esa? Pues bueno, yo creo que la cirugía facial está muy satanizada, ¿no? A diferencia, por ejemplo, la cirugía corporal, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. O sea, si tú ves una mujer con un cuerpazo, aunque se haya matado en el gym y tenga una vida súper disciplinada y todo, va a haber personas que van a decir, seguramente está operada, se ve muy bien. Esas pompas no pueden ser naturales. Soy testigo de eso. Ajá, sí. ¿no? En cambio, en el rostro es totalmente distinto. Si tú ves una mujer que está súper bien para su edad en el rostro, no piensas seguramente está operada. Normalmente dices, pues está muy bien cuidada esa señora. Y normalmente las que sí dices que están operadas, normalmente no están operadas y tienen problemas de rellenos y todo, que lo vemos muy seguido en la tele. Estas caras infladas dicen es que la operaron y no sé qué. Ojalá la hubieran operado. Ojalá lo hubieran operado, ¿no? Y la otra, pues es sí la gente que está mal operada. Entonces, la gente normalmente que está bien operada y mis pacientes, si los ves en la calle, no vas a saber que están operados. Y es por eso que tiene tan mala reputación la cirugía facial. Entonces,
También, si lo quieres ver desde el punto de vista económico, lo que a veces inviertes en el transcurso de 5 años haciendo tratamientos, productos, inyectables, ya hubieras pagado una cirugía de rejuvenecimiento que te hubiera durado 15 años y un resultado muchísimo más natural y sobre todo más seguros, ¿no? Normalmente, como somos una sociedad consumista, es más fácil comprar un producto que ir con alguien a que te venda algo que él hace, una cirugía, por ejemplo. Entonces, como es un producto y todo el mundo lo vende, es muchísimo más fácil consumirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, normalmente no hay mucha explicación que se tiene que dar y te dicen, el ácido hialurónico te lo pongo, si no te gusta en 9 meses se desaparece, si no te quieres esperar 9 meses te pongo una enzima. Ahora se puede quitar, ¿verdad? Sí. La enzima que se llama hialuronidasa, te quita el ácido hialurónico y se acabó. Qué fácil, ¿no? O sea, pareciera como si estuviéramos resanando una pared que no te gustó el color y pues le pintas encima. Y no es así. La hialuronidasa, que es la enzima que destruye el ácido hialurónico, aquí hay 2 cosas que yo les digo. O sea, no es nada más una sesión. A veces requiere hasta 5 sesiones y todo para retirarlo al 100%. La otra es de que nuestro cuerpo, claro que tenemos ácido hialurónico. Esta enzima no identifica el ácido hialurónico inyectado con el propio. Entonces, pacientes que se inyectaron, por ejemplo, en las ojeras, una sola vez ácido hialurónico y se lo quieren desbaratar, a veces no van a quedar como estaban antes de la infiltración. A veces pierden volumen, pierden tejido, se cuelga más todavía el tejido. Entonces, pues no es algo tan sencillo, tan noble como nos los pintan, ¿no? Ya hay estudios donde nos dice que el ácido hialurónico puede durar hasta 15 años alrededor de los ojos, 9 años alrededor de la nariz y 4 años alrededor de la boca. Entonces ya no es esa idea de que a los 9 meses se quita, ¿no? No es un embarazo. Muchísimas gracias, doctor. Me encanta tu contenido. Muchas gracias. Digo, esto de verlos antes y después y de que desmitifiques cosas como estas que pues creo que también es refrescante porque no todo el mundo se atreve a hacerlo por los laboratorios y por muchas cosas y de repente pues uno acaba tomando decisiones poco informadas, a veces en manos de profesionales. Entonces, gracias por esa información que compartes. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos ver esto? Pues si me quieren buscar, me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como dr.eric con K, HB. O también les puedo dejar mi teléfono, que no lo recuerdo ahorita, del consultorio, en caso de que quieran agendar una cita y con mucho gusto. Ahí con las redes sociales en Instagram también podemos escribirte. Y sí, claro. Yo contesto los mensajes y todo. Padrísimo. Bueno, pues si te gustó este contenido, si fue de valor, compártelo con alguien, guárdalo y sobre todo, ya sabes que no tenemos otra manera de hacer esto más que tu like, tu suscripción ahí en la campanita. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.